Listo, jóvenes. Continuando con el listado de clases, nos quedamos en la última clase que hicimos, nos quedamos en la página 11, en química, trabajando en clase y teníamos que hacer la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15, para luego pasar a, si no me equivoco, sigo practicando. Y de ahí hay una tarea para ustedes. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Método científico es el tema. En su guía, está en su guía. Muy bien. Entonces, pausa. Ya está listo. Entonces dice la 11. ¿Qué paso del método científico busca explicar mediante experimentos la hipótesis planteada? ¿Qué paso del método científico busca explicar mediante experimentos la hipótesis planteada? Y leemos pues las respuestas de las alternativas de lo que plantea, ¿no? A, observación. B, hipótesis. C, registro de datos. D, conclusiones. E, comprobación experimental. Bueno, entonces nosotros por la lectura que hemos dado y por los conocimientos que tenemos teóricos en el mismo libro que hay que leer, dice, ¿qué paso del método busca explicar mediante experimentos la hipótesis? La comprobación experimental. Esa es la que sigue y la que le complementa a la anterior, que es la hipótesis planteada. Es la E. Listo, vamos avanzando, vamos llenando. 12. ¿Con qué campo científico se relacionan los siguientes enunciados? 12. ¿Con qué campo científico se relacionan los siguientes enunciados? Primer punto. El estudio del carbono 14 permite conocer la antigüedad de los restos fósiles. Carbono 14. Entonces, como hemos estado mirando y observando en las páginas anteriores, es la paleontología. Primero escalón, paleontología. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la paleontología? Son fósiles antiguos, jóvenes. Paleontología, antigüedad, estudio de lo antiguo, ¿no? Entonces, todo lo que es cosas antiguas, mediante el carbono 14, con los análisis, observamos la edad, el tiempo que ha existido, todo eso, ¿no? Que sacamos sobre todo el tiempo, los años que tiene, tal o cual muestra de antigüedad. Es lo que es la paleontología. Entonces vamos a ver ahora el segundo punto. Ese es el primer puntito que hay ahí. Ahora vamos al segundo. Y hay tercero también. ¿Qué dice? A ver. Estudia las reacciones químicas en los seres vivos. Bueno, ¿quién estudia pues, las reacciones químicas en los seres vivos? La biología, pues, vida, logia, estudio, biología. Entonces, la biología. Esto es vida, logo, estudio. Estudia la vida. Es biología. Vamos a al tercer punto, que dice, esto es el tercer puntito, y dice, el planteamiento, sintetiza sustancias llamadas saborizantes y colorantes para mejorar ciertas propiedades de los alimentos, ¿no? A ver, de repente, pues el ajinomoto, tenemos de repente el ají, la sibarita, ¿no? Que usamos para hacer los tallarines, los estofados, ¿no? Así, o sea, ají colorado, que viene ya en bolsitas químicamente preparado. En cambio, nuestros antiguos, o los antecesores, o nuestras madres, o nuestras abuelas, molían pues el ají natural, el ají amarillo o colorado, y hacían el ají en botellitas, lo molían ahí, en su batán, ni siquiera había licuadora, y con su aceite. Era natural, y quién sabe mejor, jóvenes, porque la química también es más agradable de repente, pero te va matando. La química te ayuda, pero te va eliminando y te va haciendo daño al organismo. Pero es el pago que pagamos a los adelantos químicos industriales modernos. Bueno, entonces saliendo del tema, dice, tercer punto,
Sintetiza sustancias llamadas saborizantes y colorantes para mejorar ciertas propiedades de los alimentos. La ingeniería industrial, pues, es la que se encarga. Ahí está. Dice, ahí está. Dice, ya está. A ver, vamos a la 13. La industrial y también la ingeniería química, pues, ¿no? Ahí también pues, puede poner también así. Ingeniería química. Claro, ya está. Vamos a la 14. Vamos a la 14. Relaciona según corresponda. Ah, no, todavía estamos en la 13. Esta es la 12. Vamos a la 13. Ya pensamos que hemos hecho la 13. Perdón. Bueno, como no alcanza ahí, acá lo vamos a poner, ¿ya? A ver, pausa. Por favor, hijo. Continuando entonces, nos quedamos en la pregunta 13. Continuamos. En el planteamiento 13 dice, escribe el paso del método científico que corresponda. Primer puntito. Acá trabajamos con puntitos. Ya está. Un puntito. ¿Listo? Y dice, se anota y registra exactamente lo que se observa. Se anota y registra exactamente lo que se observa. Y de acuerdo a los pasos que hemos visto ya en el método científico y hemos leído acá mismo en la guía, es registro de datos, así se llama. Registro de datos se llama ese paso del método científico. Muy bien. Vamos al segundo punto, estamos respondiendo. El segundo puntito dice, se busca una conclusión lógica y formal para el fenómeno observado. Se busca una conclusión lógica y formal para el fenómeno observado. Conclusión lógica o teoría. Conclusión lógica o teoría. Teoría, listo. Muy bien. Vamos ahora al tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Vamos a leer qué dice. Se da cuando la hipótesis llega a comprobarse en cualquier parte del mundo. Se da cuando la hipótesis llega a comprobarse en cualquier parte del mundo. Ya es la parte final, ¿no es cierto? Entonces, ya ha pasado por todos los pasos de observación, ¿no? Registro de datos, hipótesis, experimentación. Llegamos a las conclusiones. ¿Y qué dice? Se convierte en una ley y científica. Entonces le ponemos, se convierte, es el último paso, se convierte en ley científica. Listo, ya está. Ahí lo tiene. Vamos a la 14, jóvenes. Estamos terminando ya esta página. Avancemos un poco. Vamos a la 14. Relaciona según corresponda. Y nos dan en números romanos. 1. Observación. 2. Comprobación experimental. 3. Hipótesis. 1. Observación. 2. Comprobación experimental. 3. Hipótesis. Muy bien. Entonces acá dice que hay que relacionar. Y nos dan las letras A. La primera respuesta que hay que unirla a la 1, la 2 o la 3. ¿A quién corresponde? A. Suposición que explica el fenómeno. Muy bien. B. Emplea los sentidos para establecer las características del fenómeno. Y C. Realiza experimentos que expliquen el fenómeno. Muy bien. Entonces, ahí tiene una rayita donde está, hay que escribir la relación. Vuelvo a repetir, relaciona según corresponda. 1, números romanos, observación. 2, comprobación experimental. 3, hipótesis. Y las respuestas, suponiendo que hay que ordenarlas con los números romanos, es A. ¿A dónde la unimos? Suposición que explica el fenómeno. B. Emplea los sentidos para establecer las características del fenómeno. Y C. Realiza experimentos que expliquen el fenómeno. Muy bien. Entonces nosotros ponemos A. Comenzamos con la letra A.
las respuestas. Suposición que explica el fenómeno, ¿no? Suposición que explica el fenómeno. La hipótesis A3. Ponemos A, números romanos 3, punto y coma. Listo, ya vamos respondiendo. Ahora, la segunda dice, a ver, comprobación experimental. Realiza experimentos que expliquen el fenómeno. Muy bien, entonces será la C con la 2. Coordinan esas palabras. C con el número romano 2. Y la última dice, la primera observación es con la B. Emplea los sentidos para establecer las características del fenómeno. La observación, pues, ¿no? Observo, escucho, uso la vista para leer algunos datos, etc., ¿no? Mis sentidos utilizo. Estoy observando. Entonces será la B con la 1. B con el número romano es 1. Y respondida la 14. Vamos a la 15. En la 15 dice, completa. Completa, 2 puntos. Primer puntito. También con puntos trabaja acá. Y dice, es el conjunto de pasos ordenados que permite a los científicos dar una explicación lógica de un hecho. Es el conjunto de pasos ordenados que permite a los científicos dar una explicación lógica de un hecho. Entonces responderemos, pero lo que hemos visto anteriormente se llama método científico. Método científico, ya estamos respondiendo. Vayan llenando en la guía, y si no tienen la guía en un cuaderno borrador y después lo pasan en limpio. Muy bien, entonces, otro puntito ahí. Muy bien, ahí está. Y dice, es una ciencia natural que estudia la estructura interna de la materia y sus transformaciones. Es una ciencia natural que estudia la estructura interna de la materia y sus transformaciones. La química, pues, jóvenes, ¿no? La química es la que se encarga de eso. Ponemos la química. Listo. Respondido entonces. ¿Ya? Hasta ahí la página, el número 15. Hemos concluido con la página 11. Pausa. Continuamos entonces. Volteamos la página 15 que ya está acabada y llegamos a la 16 y dice, sigo practicando la guía segundo grado. Muy bien. Entonces ahí dice la primera alternativa. El planteamiento que dice la pregunta. La química apoya la geología con el estudio. Ajá. Y hay una rayita ahí. Y luego vienen alternativas. Y dice, ya. La química apoya la geología con el estudio. A. Las leyes que rigen la naturaleza. B. El carbono 14. C. De fármacos. D. Del medio ambiente. Y E. De la composición de la Tierra. Claro, es la composición de la Tierra. ¿Por qué? Porque describe la composición de la Tierra, de qué están compuestos las capas, en este caso los sedimentos, ¿no? En geología. Geo es tierra y logos, estudio de la tierra, quiere decir geología. Entonces, la geología estudia las rocas, los minerales, la posición, cómo están los estratos. En un cerro, tú ves, y hay unas líneas así que notas en un cerro. Entonces, a eso se llama estratos. Hay conglomerados, hay areniscas más finito, hay lutita más fino, ¿no? Son capas que pueden estar buzando en esa forma. ¿Qué es buzar? Se orientan, pues. Pueden estar buzando en esa forma o en esta forma, o también cruzados, porque cuando se han levantado los Andes, que antes era mar, y el mar era continente, se han levantado los Andes, las cordilleras, y al doblarse, que estaban estiraditos los estratos así, se han cruzado, se han roto. Entonces una mezcla de estratos, de franjas que ustedes ven en los cerros, eso ha estado plano, era una olla, y los ríos lo han llenado en forma capas horizontales. Pero al momento de llenarse esto en una joroba, entonces, ¿qué ha pasado? Ya los estratos salen así, otros se quiebran, salen de esta forma, un laberinto. Es lo que vemos ahora en los Andes. ¿Y eso cuándo ha ocurrido, jóvenes? 200, 300 millones de años atrás. En la era mesozoica, tal vez.
Muy bien. Entonces, ahí tenemos la 16. ¿Y la 16 qué dice? La química apoya la geología con el estudio, composición de la Tierra. ¿Qué letra es? La E. Entonces decimos que es la E. ¿Por qué? Porque estudia la forma, ¿qué clase de materiales hay? Conglomerados, lutita, arenís, café, y esas rocas que están ahí están compuestas por feldespatos, micas, plagioclasas, ¿no? Cuarzo, y tantas otras cosas que pueden tener otra clase de minerales que tienen la composición de las rocas, los materiales que conforman los suelos, se llaman suelos. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a la 17. ¿Qué dice la 17? La 17 dice, la química apoya la medicina elaborando que mejoran la salud. Muy bien. Entonces ponemos, la A es insecticida, nada que ver. B, reacciones químicas, tampoco. C, jarabes y antibióticos, ahí está la nota. D, observaciones y leyes, es la C. Es la C. Es en la 17. Ahora, ¿por qué antibióticos? Son sustancias, jóvenes, que destruyen las bacterias, ¿no? Los antibióticos, ¿no? A veces son inyecciones como la penicilina, la megacilina, también vienen en pastillas, ¿no? Antibióticos en pastillas que tú lo tomas, otros también son inyectables, que te ponen en el brazo, en la nalga y en partes del cuerpo especiales. Entonces, a eso se llama antibiótico. Por ejemplo, la penicilina, descubierta por Alexander Fleming, que ya conocemos hasta academias ahí con ese nombre, en 1929 hizo este descubrimiento de la penicilina, que ahora la usamos, acabamos con las fiebres, con las infecciones, con heridas que están putrefactándose en nuestro cuerpo, pones una penicilina y ahí lo para, lo seca y enseguida le pones su violeta, sus ungüentos químicos, sanada la herida. ¿Pero quién hizo eso? Alexander Fleming, 1929. Muy bien. Más reciente se ha logrado obtener, dice, por vía sintética. Ya pues jóvenes modernamente, ahora como les digo, las inyecciones en esos tiempos eran inyectables, ¿no? Que algunos tenemos terror de que nos pongan inyecciones. Entonces te lo dan también un antibiótico en cápsulas que tú puedes ingerir por la boca, pasa a los intestinos y se explaye, se dirige a las partes que están contaminadas o que necesitan la curación. Bueno, ya son cosas, pasos de la química, modernismos. Muy bien, vamos a la 18. ¿Qué dice la 18? Ahí está la 18. La 18 dice, ¿cuál es el campo científico que se encarga del estudio de la composición de la Tierra? Ya sabemos, pues, cuál es la que se encarga del estudio. Biología, arqueología, física, historia. La geología, pues. Entonces no se olviden de eso. La geología quiere decir geología. Quiere decir geo es tierra. Y logos, estudio. Entonces, estudio de la tierra. Pues. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir. Muy bien. Entonces es la E. En la 18 es la E. Geología. Vamos a la 19. ¿Y la 19 qué dice? En la 19 dice, ¿cuál es el campo científico que estudia las leyes que rigen la naturaleza y el comportamiento de la materia? ¿Cuál es el campo científico que estudia las leyes que rigen la naturaleza y el comportamiento de la materia? Química, física, geología, arqueología, astronomía, la física, pues, ¿no? ¿Y qué estudia la física? Estática, los cuerpos que están quietos y que tienes que aplicarle un movimiento, una fuerza para que se muevan. Cinemática, el movimiento, y dinámica, el movimiento de los cuerpos, pero que se encarga más, casi en la totalidad, electricidad, ¿no? La electrostática. Muy bien, entonces será la B. En la 19 es la B. Vamos a la 20. Vamos a ver qué dice la 20. ¿Cuál es la ciencia central que se encarga del estudio de la materia y sus transformaciones?
química, física, geología, arqueología, astronomía. Química, pues la A es la que se encarga de todo, la transformación. La materia no se crea ni se destruye, jóvenes. Eso ya sabemos desde primaria. Pero sí se transforma, ¿no? De una cosa en otra cosa. Y algunas son reversibles, otras ya no. Por decir, ¿no? El agua se convierte en hielo, o tú lo produces en hielo, con el calor se vuelve a destilar y se vuelve agua. En cambio, quemas un papel, ya no. No desaparece, pero se ha vuelto en otro compuesto, ¿no? Químico. Ya no vuelves. Eso es irreversible. Hay otros reversibles. Ya, la 20, ¿qué dice? ¿Cuál es la ciencia central que se encarga del estudio de la materia y su desarrollo? La química. Pues. Entonces será la A. Vamos a la 21. ¿Qué dice la 21? En los pasos del método científico, la comunicación de los resultados manifiesta. A. Debe realizarse simulaciones o experimentos. B. Se realiza después de la composición experimental. C. Se realiza principalmente con los sentidos. D. Las conclusiones se deben enviar a la comunidad científica para comprobar o oponerse a estas. E. Se realiza después de los experimentos. Entonces, dice en los pasos del método científico, la comunicación de resultados manifiesta que las conclusiones deben guiarse a la comunidad científica para que le den un visto final, ¿no? Si se aprueba, no se aprueba, o se ejerce o no. Es la última palabra. Esta es la D. Entonces, 21, la D. Vamos a la 22. ¿Qué dice la 22? A ver. La 22 dice, las conclusiones lógicas son un paso del método científico que, y abajo hay respuestas. A. Se realiza después de la hipótesis. B. Consiste en realizar experimentos. C. Se realiza después de los experimentos. D. Se realiza en la comunidad científica. Y E. Se realiza luego de la observación. Las conclusiones son un paso del método científico. Ya. Se realiza después de los experimentos, agregando la validez de la hipótesis. Es la C. Vamos a la 23. Vamos avanzando, jóvenes. La 23, ¿qué dice? Ahí están. Las conclusiones lógicas, dice, acá, perdón, 23 estamos, ¿no? La experimentación o comprobación experimental es el paso del método científico donde la experimentación o comprobación experimental es el paso del método científico donde A. La hipótesis se somete a comprobación mediante simulaciones. B. Se emplean los sentidos. C. El último paso del método. D. Hay una conclusión lógica y suposición de fenómeno. Es la A. La experimentación o comprobación experimental es el paso del método donde la hipótesis se somete a comprobación, lo que has dicho, lo que has observado, ¿no? Tú primeramente y con experimentos, con acciones físicas en el laboratorio, compruebas si es cierto o no. Entonces es la A. Vamos a la 24. ¿Ya? Estamos avanzando. ¿Qué dice la 24, jóvenes? La hipótesis es el paso del método científico donde se realizan experimentos, se emplean los sentidos, se formula la suposición detallada del fenómeno, se argumenta la validez, interviene la comunidad científica. Es la C. Se formula una suposición detallada del fenómeno que estás observando. Es la C. Entonces la C es la que concuerda con eso. Vamos a la 25. La 25 dice, el registro de datos es el paso del método científico que consiste en el registro de datos, que consiste en A. Observar experimentos. B. Anotar exactamente lo que se observa. C. Argumentar las observaciones. D. Argumentar la validez. Y D. Registrar lo mismo. Es la B. Anotar exactamente lo que se observa, ¿no? ¿Para qué? Para después que entre en análisis, experimentación. Entonces, la B. Esta es la 25. Es la B. Vamos a la 26. ¿Qué dice la 26? ¿Cómo se denomina la hipótesis científica comprobada y aceptada mundialmente? Cuando ya está comprobada con la conclusión, se manda a la comunidad científica. Ley científica se llama, la E. Ese es ya el último paso, la E. Vamos a la 27. ¿Qué dice la 27? ¿Cómo se aplica la química en la alimentación?
elaborando anestésicos, elaborando abonos, prepara y conserva los alimentos como los los embutidos, etcétera, ¿no? Entonces, la química se aplica en la alimentación. Pues hay salchichas, hay embutidos, hay, ¿no? Los saborantes que le dan a la comida un mejor sabor, un mejor olor. Ahí tenemos el ajinomoto, ¿no? Los colorantes como la sibarita y tantas otras cositas que se le echan químicamente. Entonces la C, a ver acá, ¿en qué estábamos? En la 27. Entonces, ¿cómo se aplica la química en la alimentación? Prepara y conserva los alimentos como los embutidos. Entonces, es la C, ¿no? Prepara y conserva los alimentos. La C. Listo. Vamos a la 28. ¿Qué dice la 28? ¿Cómo se aplica la química en la industria? Elaborando anestésicos, elaborando abonos, prepara y conserva los alimentos, prepara jarabes, transformando la materia prima. Claro. ¿Cómo se aplica la química en la industria? Transformando la materia prima, ¿no? Por decir, la química, en este caso, la gaseosa. Entonces, tenemos agua, la hacemos mezclar con compuestos químicos, le ponemos sus gases especiales, colorantes, y tenemos las gaseosas. Estamos transformando la materia, en este caso el agua, en gaseosa. Eso es lo que quiere decir, es la E. Vamos a la 29. ¿Qué dice la 29? Ordena numéricamente los pasos del método científico que se deben seguir para conocer la cantidad y tipos de objeto que hay en la caja. Ya. Ordena numéricamente los pasos del método científico que se deben seguir para conocer la cantidad y tipos de objetos que hay en la caja. Es una caja, pues, una suposición, ¿no? Y ahora tú tienes que poner, va en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Bueno. Y la primera dice, formular una suposición de la cantidad y el tipo de objetos que están en la caja. Para mí sería 1. Entonces en el paréntesis ponemos 1. Ya está. Es el primer paso. Tomar nota de las medicinas de la caja y otras observaciones. Ese sería el 3, porque debe haber un paso más antes. Entonces le ponemos 3. Vamos al otro paso. Dice, se emplea el sentido auditivo, el olfato y el tacto para reconocer los objetos. Después de tomar nota. A 4. Cuarto paso. ¿Dónde está el paso 2? A ver. Elaborar las conclusiones lógicas. Ya, pues es el último ya es lo que tú, de acuerdo a lo que has visto, has analizado, elaboras las conclusiones. Tantas cajas hay, tantos de tal porte, de tal magnitud, como se dice, medida, o de repente a qué compuesto químico pertenecen, etcétera, ¿no? Entonces, dice, elaborar las conclusiones lógicas. Muy bien, esa sería la parte final. 5. Pero hay unita más, un puntito más. Abrir la caja y comprobar la hipótesis. Esa va pues debajo de la primera, que es formular una suposición de la cantidad. Es la 2. Entonces, esa es la 2. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos respondido a la 29. Vamos a la 30. ¿Qué dice la 30? A ver, ¿qué elemento químico permite conocer la antigüedad de los restos fósiles? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué elemento químico permite conocer la antigüedad de los restos fósiles? A ver, dice sodio, carbono 12, boro 11, carbono 14, potasio 19. Muy bien. Entonces estamos viendo acá de que nos preguntan qué elemento químico permite conocer la antigüedad de los restos fósiles. Bueno, hay el carbono 14, hay el carbono 12, pero también el boro 11, ¿no? Que modernamente, químicamente ya van
como decir, ¿no? Antes teníamos la máquina de escribir, ahora tenemos la computadora, tenemos el celular, ¿no? Entonces todo se va modernizando y es la C, Boro 11. La C, Boro 11. Listo, jóvenes. Entonces ahí tenemos en la página 12. En la página, y terminamos, en la página 12 de la guía hay una tarea. Usted se encarga, joven, de llenar eso. Ya lo vamos a revisar en la guía al volver a clase físicamente. Dice, usted se encarga de llenar eso. Usted lo llena. ¿Listo? Página 12, guía, tarea. Usted lo llena. Listo. Creo que todavía tiene una tablita de respuestas ahí. Ya, pero hay preguntas donde tienes que rellenar. Ya no están las respuestas ahí. Están blancas. ¿Por qué están blancas en el código de respuestas? Porque esas preguntas tienes que llenarlas leyendo el libro. Lo que corresponde al tema que vas a llenar. Entonces lees eso y comienzas a llenar. Entonces, de alguna u otra forma, te hace estudiar la guía. Jóvenes, ahí nos quedamos para la próxima clase, hacer la materia y propiedades. La materia y propiedades. Ese será nuestro nuevo tema la próxima clase. Hasta pronto, muchachos. Cuídense y tengan mucho cuidado con el SIDA. Con el virus. Y ese también es un virus, el del SIDA. Pero cuídense. ¿Ya? A veces estamos acá en Arequipa ya elevando cada vez más el número de infectados. Lo que pasa en Ecuador es terrible, ¿no? Los están quemando, ustedes ven los muertos en las calles. Y acá también va a suceder eso si no obedecemos, si no nos cuidamos, si no nos salimos. No comeremos bien en la casa de repente como cuando salimos, pero lo poco que podamos consumir y al malestar que sentimos aquellos que somos un poquito andariegos, pateperro, como se dice, que nos gusta salir a la calle, bueno, pues tenemos que someternos en austeridad de caminar, de salir a pasear. Estemos en la casa lo más que se pueda y mantengamos la unión en el hogar y no salir a las calles. De lo contrario, nos vamos a comparar con Ecuador y creo que eso no queremos, pues, jóvenes, ¿no? Entonces, a obedecer y a cuidarse. Hasta otra clase, hasta la próxima clase, jóvenes.